estamos de vuelta para hablar con el jefe de la Autoridad Nacional del Agua, ANA, el señor Juan Carlos Castro Vargas. Buenas noches, gracias por estar con nosotros, señor Castro Vargas. Buenas noches, Maite. Encantado de estar en tu programa. Así es, y esto es importante porque ANA, la autoridad, ha definido 7 regiones y 136 puntos denominados críticos, en los cuales están actuando de cara a los fenómenos climáticos que pronto van a aparecer por estos lares con efectos relevantes. ¿Podría explicarnos un poco más en qué ha consistido esta acción? Sí, Maite, mira, en realidad estamos con 316 puntos críticos como medidas de prevención, ¿no? Es decir, ante la ocurrencia de un fenómeno del Niño, estamos dando todas las previsiones en 7 regiones del país para poder, en caso se dé, mitigar el impacto, ¿no? Así tenemos que estamos abordando desde Tumbes hasta Ica, y de los cuales es importante resaltar que ya tenemos a la fecha el 50,7% de avance, Maite, y eso es importante, ¿no? Tenemos como meta 602 kilómetros de descolmatación que tenemos que hacer entre las 7 regiones. A la fecha hemos descolmatado 305 kilómetros en las 7 regiones. Y esto es muy importante porque estamos en una tarea titánica, pero a la vez corriendo contra el tiempo, pero siempre con la meta fija de que tenemos que culminar entre la segunda y tercera semana de diciembre, con los cuales queremos darle seguridad a la población, a nuestros agricultores y proteger la infraestructura hidráulica de nuestro país. Y estos puntos críticos que usted ha mencionado, ¿cómo se definen? ¿Son lugares que tienen que ver con protección de la población, con una lógica más bien económica, de vías de acceso? Sí, Maite, la lógica de los puntos críticos para identificarlos tienen que ver con protección de la población, protección hacia campos agrícolas, protección de infraestructura hidráulica, es decir, los canales de riego, y también algunos puntos para proteger infraestructura vial, ¿no? Infraestructura vial. En Tumbes, por ejemplo, ya tenemos prácticamente el 87,9% de los puntos críticos atendidos o ejecutados. Esto realmente nos llena de aliento porque en semana y media deberíamos tener el 100% de los puntos críticos culminados en Tumbes, ¿no? Es una región que fue afectada enormemente en el fenómeno de Yaku, por ejemplo, ¿no? Claro, hay un avance de 70% en el caso de Piura, y en el resto de las regiones, ¿cómo están avanzando? En Piura tenemos 72,6%, Maite. Ya. En Ipa tenemos todavía el 30%. En La Libertad estamos con el 52%. En Lambayeque, que justo hemos estado el día de hoy supervisando las obras de descolmatación, estamos en el 44%. En Ancash el 34% y en Inca el 30%. Estamos avanzando, estamos con un cronograma muy estricto, y ese cronograma nos lleva hasta la segunda y tercera semana de diciembre, con los Ya. cuales estamos con empresas contratistas y también con nuestra maquinaria propia que estamos adquiriendo. Exactamente. Y para los que nos están viendo, la Autoridad Nacional del Agua entonces tiene esta función, en este caso particular, de proteger el cauce de ríos, zonas justamente que proveen actividades como la agricultura. Específicamente su intervención está en esa lógica, o está más bien vinculada a prepararnos de una situación de emergencia como la que vamos a vivir eventualmente pronto. Maite, hay que recordar cuál es el rol de la Autoridad Nacional del Agua en este aspecto de la prevención contra el fenómeno del Niño. La Autoridad Nacional del Agua es una entidad técnico-normativa, ¿no?, que hoy cumple un rol de ejecutor para actividades de prevención en base a un mandato que es el decreto de urgencia 015. Este decreto de urgencia 015 le otorga a la Autoridad Nacional del Agua por un periodo hasta el 31 de diciembre para acciones de emergencia, de prevención, desarrollar actividades de limpieza y descolmatación de ríos identificados en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash e Ica.
¿no? Asignándoles un número de 316 puntos críticos que tienen, como ya expliqué, la lógica de atender, de proteger a la población, proteger campos de cultivo y proteger infraestructura, tanto vial como canales de riego. Esa es la lógica. Y Ujú. también estas medidas de prevención van a servir para poder mitigar el impacto. Por supuesto que posterior a eso se debe avanzar en las acciones definitivas que tiene que ser de protección, pero esto va a ser post niño seguro, ¿no? En caso este fenómeno del niño se dé. Exactamente, y parte de esas actividades implican también la provisión de maquinarias, que ha sido uno de los temas que no se ha podido gestionar bien al comienzo de justamente las medidas de prevención. Hemos escuchado algunos reclamos de gobiernos regionales, de alcaldes que mencionaban que no se les daba las maquinarias que necesitaban, se las han pedido incluso al respectivo ministerio. En este caso, Ana también interviene prestando su maquinaria, o esta maquinaria se queda con los gobiernos locales, regionales. La maquinaria, Maite, ha sido un aspecto importante dentro de este proceso, en vista que el mercado peruano, y eso es importante decirlo, el mercado peruano no estuvo preparado para tal demanda de maquinaria, ¿no? Han comprado maquinaria la Autoridad Nacional del Agua, las empresas contratistas, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, las empresas mineras que compran maquinaria para sus operaciones, hizo que el mercado peruano colapsara en este aspecto. Sin embargo, poco a poco, las empresas que nos están proporcionando la maquinaria están haciendo entrega. La maquinaria es de la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Se va a quedar con la ANA por un tiempo. Uno, porque tenemos que, paralelo a los contratistas que están haciendo labores, también estamos nosotros con maquinaria propia, Ya. interviniendo en otros puntos críticos importantes que han sido identificados con los gobiernos regionales. Por ejemplo, te puedo decir, Maite, que en la región Piura, un punto crítico identificado por el gobierno regional es la ramal izquierda del río Piura en la zona de Chutuque. Este Ajá. ramal, importante porque cuando hubo el fenómeno del Yaku, el río Piura se desbordó por esa margen y realmente afectó muchas áreas, y esa es un área donde hay población y también son áreas ganaderas. Entonces, ese punto, por ejemplo, no estaba identificado. Y hoy, con maquinaria propia de lana, se está habilitando y se va a descolmatar 8 kilómetros de esa margen izquierda, con lo cual vamos a liberar, ¿no? ese ramal que llega a la niña. En caso se dé el fenómeno del niño y haya un desborde por esa ramal izquierda, va a estar controlado porque va a estar habilitado todo el canal hasta el fenómeno, hasta la laguna La Niña. Y así en otras zonas, por ejemplo, también en Lambayeque estamos entrando con maquinaria propia en la zona de Motupe, ¿no? Para poder descomatar el río. La maquinaria va a estar con lana por este tiempo y después veremos cómo vamos a hacer estas coordinaciones y articulaciones con gobiernos locales, juntas de usuarios y gobiernos regionales. Ujú. Y es importante el caso que usted menciona en Piura, porque recientemente, o sea, ayer hemos hablado con el Contralor General y ponía este caso específico en donde lamentablemente el contratista no cumplió con los tiempos pactados para justamente, digamos, fortalecer o provisionar de seguridad esta zona, ¿no? Por lo que ha mencionado, es una zona crítica, relevante. Entonces, en este caso ha venido Ana a cubrir un poco este déficit, esta situación que lamentablemente no pudo hacerse de manera regular. Ahí hay que aclarar, Maite, que el ramal derecho del río Piura en la zona de Chutuque está a cargo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Ya. Es la que está ejecutando las acciones de descolmatación en la margen derecha. Lamentablemente sí, nos hemos enterado que Reconstrucción con Cambios ha cancelado el contrato con la contratista para esa margen. Esperamos que prontamente pueda retomar la descolmatación de la margen derecha. Sin embargo, como te mencionaba, una preocupación del gobierno regional era la otra margen, la margen izquierda, que no había sido identificado dentro de los puntos críticos del decreto de urgencia 015. Entonces, en esa necesidad es que la ANA, articulando con el gobierno regional, hemos intervenido, como te manifiesto, en el margen izquierdo. Ya están ahora habilitados, ya hemos avanzado casi 1 kilómetro y se espera que en los próximos
20 días podamos terminar los 8 kilómetros hasta la conexión con la laguna La Niña, de tal manera que ambos ramales estén siendo atendidos. Ujú. Y por curiosidad, ¿y quién define qué ramal le corresponde a quién? Porque en un caso es el gobierno regional el que actúa con su colaboración y en el otro caso la autoridad específica, ¿no?, de reconstrucción con cambios. ¿Esto es algo que se ha pactado previamente o hay alguna lógica detrás? Dentro del decreto de urgencia y de la definición de los puntos, se han identificado dónde están aquellos puntos críticos, llaman puntos críticos sectores, ¿no? Ya, Áreas de porciones del río, sectores en las cuales, dependiendo de cómo se ha visto el escenario en Iyacu, se han ido identificando las zonas por donde se estaba o se ha desbordado el agua en los ríos. Entonces se han ido identificando estos puntos para poder esta vez tenerlos controlados, ¿no? Y en muchos casos, por ejemplo, se han asignado presupuestos para que estos puntos sean, o estos tramos, mejor dicho, es mejor hablar de tramos que de puntos, ya. Ujú. estos tramos sean atendidos tanto por gobiernos regionales, locales y las diferentes entidades del gobierno central, ¿no? Por eso que a la Autoridad Nacional del Agua se nos encargó 316 tramos para poder abordarlos, de los cuales, como acabo de mencionar, ya estamos en un 50,7% de avance. Ujú. Bueno, le queremos agradecer por este diálogo. Ha sido importante saber los avances que se están dando para tranquilidad, obviamente, de quienes están involucrados a estos puntos críticos, y será hasta otra ocasión. Muchas gracias, Maite. Solamente aprovechar estos últimos minutos para darle confianza a la población, que confíe en la Autoridad Nacional del Agua, en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que estamos haciendo los esfuerzos. Como te mencionaba, ya estamos en el 50% de avance en descolmatación, 41% en la ejecución presupuestal, y tenemos programado para entre la segunda y tercera semana de diciembre poder culminar con todo y darle esa tranquilidad que necesita nuestra población. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Castro Vargas, y será hasta otra ocasión. Y bueno, antes del corte vamos a ver una foto histórica. Esto es 1866 y estamos en el Callao. Es el combate 2 de mayo y es la Torre Maipú. Y en efecto, esas son fotos históricas de lo que fue ese enfrentamiento bélico, y obviamente pues también ahí vemos cómo estaba la tecnología en ese momento, ¿no? Muy bien. Y al volver hablaremos de música. Vamos a estar con una cantante intérprete que surge de un reality en su versión local, Voice, y obviamente ahora ya se ha convertido en una persona importante, ha estado dando giras importantes. Nos va a hablar acerca de su última canción y composición, que se llama Rosa de Invierno, así que no se vayan. Estaremos con Rubí Palomí. Esto es Diálogo Abierto y continuamos.